amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Su amiga Diana Ríos con otro gran escultor. En esta ocasión con el mellizo, nada más que el mellizo de Miguel González. Los dos escultores, los dos empezaron desde pequeños y pues los une, ¿verdad? Los une la vida y los une el tiempo y los une la pasión por la escultura. Luciano, muy buenas tardes y bienvenido aquí a esta tu revista. Hola Diana, muy buenos días desde Valencia. La verdad es que aquí es una mañana fresca, pues como son las mañanas de invierno, pero será un día soleado. Y bueno, un placer volver a estar aquí en una entrevista contigo en tu Radio de las Artes y nada, darte las gracias por pensar en mí. La primera pregunta que vamos a hacer, bueno, vamos a hablar de tus comienzos, háblanos de lo que fue al principio, cómo te desarrollaste, tus primeros pasos en el mundo del arte. ¿Cómo fue? Es de esa crear desde pequeño hasta ahora, donde tú ya has expuesto. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos donde tú dijiste, desde aquí empecé? Bueno, mis comienzos son en un pueblo de la Sierra de Gredos, en San Esteban del Valle. Allí, junto con mi hermano Miguel, comienzo, digamos, cuando decidimos montar un taller, y después de unos años de reflexión y de mucho tiempo de lecturas y de buscar inquietudes que nos iban surgiendo, el tallar la madera y empezar a dar forma a estos troncos de madera o a esos tablones que hacíamos bajo relieves, ¿no? Dibujándolos y tallándolos, pues nos servía, vamos, un poco de ir, digamos, desarrollando una parte creativa que tal vez de una forma, no sé si se dice innata, una inquietud que a veces se tiene, le íbamos dándole formas y bueno, y aprendiendo a través de las dificultades que supone el ejercicio de irlas trabajando, ¿no? Es un tiempo muy, muy fructífero, porque tendríamos unos 17, 18 años, y digamos que este proceso dura más o menos pues hasta los 22, ¿no? Donde ya de una manera, digamos, más de tomar una iniciativa más seria, más importante, viendo que las cosas que estábamos realizando podían tener un interés en el mercado, y decidimos sacarlas a vender y dedicarnos, digamos, de una forma ya más profesional y más de dedicación exclusiva a este mundo de la creación artística, ¿no? En todo ese proceso, pues bueno, pues muchas inquietudes, muchas cosas por aprender, ya que el arte es largo y sobre todo muy importante para desarrollar esas técnicas, conocer el oficio y aprendiéndolo, y a través de cursos y a través de trabajos de horas de investigación, de tutoriales, pues bueno, fuimos un poco, o digo fuimos porque durante estos años el trabajo fue conjunto y también fue un pilar muy importante, ¿no? La referencia de mi hermano Miguel en la escultura durante esos primeros años fue fundamental, y yo creo que durante el resto del tiempo, aunque no tuvimos los talleres ya juntos, sino separados, yo me trasladé a Valencia y él continuó allí en Gredos, pero siempre hubo digamos, una relación continua, ¿no? Aquí en Valencia también conocí a mi mujer actual, a una ceramista, Mercedes García Muñoz, la cual accedía a un espacio de trabajo que tenían unos amigos suyos que se dedicaban a la cerámica, y también conocer ese mundo
la cerámica y de sus técnicas y sus posibilidades, aunque la mayoría de mi obra no está realizada en ese material, fue bastante interesante. Considero también una parte importante dentro de mi desarrollo. Y luego ya aquí en Valencia pues fue el tema de trabajar otros materiales como el hierro, el bronce, el aluminio. Y bueno, en definitiva, yo entiendo la escultura y sobre todo el arte como un aprendizaje continuo que nunca llegas a terminarlo, ¿no? A dominar la materia, ¿no? Y consigues conocer las técnicas para ir un poco asentando tu estilo de obra, pero en definitiva, cuanto más crees que sabes, más te das cuenta de lo mucho que te queda por aprender. ¿Cuáles han sido tus influencias a la hora de crear? ¿Cómo te inspiras? ¿De dónde llega? Bueno, las influencias siempre están dentro de esa búsqueda, ¿no? Y también de lo que tienes más cercano. Para mí, indudablemente, mi hermano Miguel ha sido muy influyente, ¿no? En mi proceso de creación, ¿no? Su forma, su manera de ver, su manera también de entender la escultura. Siempre te sirve, ¿no? Digamos, en ese binomio que creamos en esos momentos iniciales, ¿no? Y durante unos años y luego posteriormente, ¿no? Pero lo cierto es que en esa búsqueda pues aparecen autores, aparecen sobre todo no solo relacionados con la escultura, sino relacionados con el pensamiento, con la vida, digamos, con las cosas que uno le sirven de motivación. Yo recuerdo que en una época la filosofía, el mundo griego, cuando hablamos de filosofía podíamos hablar de Nietzsche, de Schopenhauer, de un montón de pensadores, ¿no? que trataban un poco de hablar de las inquietudes humanas, ¿no? Que luego uno a veces llevaba a sus obras, y el mundo griego, es decir, toda la cultura tanto griega como helénica, pero vamos, luego ya lo que son en el campo de las artes, pues dentro de la escultura indudablemente influenciado pues por escultores españoles como pudo ser Pablo Gargallo, Julio González, luego ya por otros como Henry Moore, pues bueno, han sido gente que Kandinsky con su tratado de la espiritualidad en el arte, que ya comentaré luego un poquito esa búsqueda, ¿no? Del arte más espiritual, menos terreno, ¿no? Y esas formas que hacen que eso pueda ser así, ¿no? Y bueno, muchas influencias, tanto siempre. El arte es un complemento, es decir, uno desarrolla sus ideas siempre basados en las influencias y en las motivaciones de otros caminos que otros han abierto. Y eso siempre, vamos, lo tengo claro y presente, y es inagotable. Es decir, lo que nos influyó forma parte de lo que hicimos, lo que nos está influyendo de lo que estamos haciendo, y lo que nos va a influir de lo que haremos, ¿no? Pero más o menos sería esto. Seguimos, Luciana. Ahora te vamos a preguntar si has tenido una obra de la que te sientas especialmente orgulloso. ¿Algún reto profesional que te quede por cumplir? Teniendo en cuenta la frase de Baudelaire, el arte es largo y el tiempo es corto, es difícil que no queden retos por cumplir. Pero yo creo que más que retos, lo importante es hacer ese análisis de lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que quieres hacer, ¿no? Es cierto que cuando llevas mucho tiempo, digamos,
creando, son muchas obras, muchas ideas ya realizadas, algunas con mayor satisfacción, otras con mayores inquietudes, y digamos que el grado de exigencia en el artista cada vez es mayor. Es decir, eso es una cosa a tener en cuenta, es decir, que la experiencia, por un lado, te da más conocimiento, te da más oficio, pero al mismo tiempo te genera más inquietudes, ¿no? Y tal vez sea necesario, ¿no? Es decir, no existe la frescura ni el ansia de crear, ¿no? Ni digamos esa energía inicial, sino te vuelves mucho más reflexivo y que salgan obras nuevas por ese grado de exigencia cada vez es más difícil. Entonces tal vez sea ese el reto, ¿no? El reto de que esa ilusión, esa carga, esas ganas de seguir experimentando y creando no decaiga. Tener una obra que considere más significativa o más de mayor influencia, ¿no? O mía, yo pienso que el trabajo creativo es como un parto, ¿no? El estado de gestación mientras que estás desarrollando la obra, y luego ya una vez que la haces, ¿no? Digamos que esas obras dejan de pertenecer al autor, ¿no? Y empiezan a tener un poco de vida propia, ¿no? Que ahí es un poco donde estamos hablando de esas emociones y esos sentimientos, inquietudes y bueno, de la energía que la impregna el artista, ¿no? Dentro de su búsqueda, ¿no? Y bueno, yo sí que más que hablar de una obra, sí que hablo de etapas, ¿no? Sí que es cierto que hay un proceso en el trabajo mío que lo llevo por etapas, ¿no? Una etapa donde, digamos, dejo un poco de utilizar un volumen, digamos, más redondo, más matérico y más agarrado porque utilizando materiales como era la madera, la composición en piedra, el hormigón, pues requieren formas más voluminosas para consistencia, y cuando a través del bronce, del hierro, del aluminio, empiezan a surgir formas más alargadas, más de otra búsqueda o de otras inquietudes que en ese momento tenía, utilizando también una simplificación de las formas. Ahí hay una serie de obras, que está El padre con hijo, que hay una serie de maternidades, hay otra obra también muy especial, La huida, ¿no? Que es en esa combinación del hierro y el bronce, ya jugando, digamos, con composiciones más narrativas, más complejas. Pero yo creo que en definitiva ahí, digamos, que el grupo de obras que uno va haciendo es lo que más o menos te va formando, y al mismo tiempo te va dando, digamos, pasos a otras ideas, a otras obras. Por lo tanto, más que alguna en particular, yo no sé, hay un grupo lo suficientemente amplio que sería con lo cual yo considero que ha sido importante en mi proceso de creación, ¿no? ¿Cómo es que llegas a fusionar la escultura, tu obra de arte, con las demás disciplinas? ¿Cómo es que le llega al mundo? ¿Cuál es tu percepción del arte sobre el mundo? Y una cosa que siempre he tenido presente en mi línea de trabajo es el tema del arte como un lenguaje de comunicación, ¿no? Donde en tu soledad, que ya lo he repetido ahí en la entrevista, ¿no? Pero es muy importante porque el artista está obligado con su obra a hacer una reflexión del mundo que le toca vivir. Pero a veces no tiene por qué ser una reflexión crítica o política o incorrecta o no, sí o no. Pero a veces las reflexiones que parten de
transmitir esas inquietudes o esas emociones o esos sentimientos o dudas a través de las expresiones en este caso de la escultura, que es mi campo, te das cuenta de que sí que estás influyendo, ¿no? Es decir, la escultura o la obra de arte en general tiene la capacidad de tener vida propia, es decir, de superar al creador, ¿no? Hay una parte donde el creador, digamos que depende de ella, pero una vez que está terminada ya va a la sociedad, a los individuos, a las personas que la ven y que la contemplan. Y entonces ahí donde adquiere su auténtica importancia. Es decir, podemos crear en soledad, pero luego digamos que esa creación, ese lenguaje de comunicación que hemos creado, se lo devolvemos a la sociedad. Y es ahí cuando influye, intenta influir en ella, ¿no? El hecho de conseguirlo o es importante a través de esas emociones o de esas expresiones, ¿no? Y la importancia es enorme, es decir, nos hemos dado cuenta de que sin el desarrollo cultural de las artes en general, la sociedad pierde su pilar fundamental, su capacidad de que se hace ahora, que si hay esa demanda vital, porque las sociedades culturalmente están desarrolladas, que el arte se considere como una necesidad primordial, ¿vale? Por último, un consejo para todos aquellos que van empezando la etapa de escultor, que van empezando a crear. ¿Cuál sería el mejor consejo que le pudieras dar? Y muchas gracias también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo les diría que una de las pilares fundamentales, o por lo menos tal y como yo lo he vivido, es la confianza en lo que uno hace y la constancia. Saber que el arte y la escultura, el arte en general y la escultura en particular no es fácil, es compleja. Además está envuelta de muchos elementos que se utilizan de oficio que hay que ir dominando, pero con ilusión, con constancia y con ganas, al final van saliendo cosas que sobre todo intenten disfrutar, ¿no? Disfrutar con ella y llenarla de esas inquietudes y esas emociones. Y luego, pues como hemos dicho antes, ojalá la sociedad cree esos campos cultivados para que todas estas inquietudes puedan germinar y desarrollarse y tener, digamos, una serie de caminos, ¿no? de espacios donde resulte fácil, ¿no? Trabajar en la creación artística y al mismo tiempo que uno pueda ir recibiendo digamos recursos, ¿no? para poder seguir investigando y trabajando en ella. Yo creo que eso es muy importante, pero sobre todo a título individual es esa constancia, esa ilusión y esas ganas, ¿no? del disfrute de la creación. Y no sé, yo no sabría dar otras recetas, ¿vale? Muchas gracias, Diana, y un abrazo grande y un saludo cordial a todos los que escuchen esta entrevista. Espero que les pueda gustar y servir de algo, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.